Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Soy Santiago López González. Este es el espacio de France 24 en el que hacemos un recorrido por las noticias más destacadas a lo largo de la semana relacionadas con la pandemia del COVID-19. A continuación, los temas que trataremos en esta emisión. Hablaremos con nuestro asesor científico, el doctor Pérez, sobre las variantes de COVID-19 que han comenzado a surgir en diferentes regiones del planeta, incluida nuestra región, América Latina, en donde la variante brasileña ya disparó las alarmas. Les explicamos cómo surgen estas variantes y qué significa esto para la lucha contra la pandemia a nivel global. También daremos un vistazo al avance de la vacunación en América Latina. Varios países de la región recibieron nuevos lotes de vacunas para seguir avanzando en la inmunización. Bolivia se prepara para comenzar inoculaciones en los próximos días, mientras que Chile recibió su primer lote de vacunas producidas en China. Y también profundizaremos en el caso de Colombia, un país que superó ya los 2 millones de casos de contagio y ya tiene más de 52.000 personas fallecidas, entre ellos el ministro de Defensa de ese país. Esto mientras Colombia sigue aguardando impacientemente la llegada de las vacunas que, según lo ha dicho el gobierno, la inmunización a nivel nacional podría comenzar a partir del 20 de febrero. Son algunos de los temas, hay muchos más, así que comencemos. El hallazgo de nuevas variantes de COVID-19 o de coronavirus en alrededor de 14 países del continente americano ha generado preocupación entre las autoridades y en organismos internacionales, dado que estos podrían ser más contagiosos o también mortales. En nuestra región, una variante encontrada en Brasil y otra en Estados Unidos, anunciada hace pocos días, encendió las alarmas de las autoridades. Vamos a analizar el tema con el doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, también es asesor científico de France 24, una cara conocida aquí en nuestro canal. Doctor Pérez, gracias por estar con nosotros. Como siempre, usted resolviendo nuestras dudas y las de los televidentes. ¿Por qué ahora, casi un año después del inicio de esta emergencia sanitaria debido al coronavirus, parece que está comenzando a aparecer un montón de variantes en diferentes partes del mundo? ¿Qué es lo que sucede en este momento con el virus en particular? Santiago, buenas noches. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que entre mayor número de contagios, mayor número de probabilidad que el virus mute. Los virus evolucionan. Las mutaciones hacen parte de esa evolución. Es decir, que en la medida que se incrementan el número de contactos y pasa el tiempo, hay mayor probabilidad de que estas mutaciones conviertan a los virus en algo distinto, que se llaman linajes. Y esos linajes que se convierten pueden ser o más infectantes o menos infectantes. En este caso, algunas de estas variantes son más infectantes. Doctor, ¿por qué están apareciendo estas variantes? ¿Esto influye de pronto algunas particularidades del medio ambiente? Porque vemos que unas han surgido en Brasil, otras han surgido en Sudáfrica, que son países que están en este momento en la temporada del verano austral. Pero también hay una variante que surgió en el Reino Unido, donde están en pleno invierno. Hace unas horas o hace unos días, Estados Unidos también anunció que parece que ha encontrado una variante en California. No, no se relaciona con problemas ambientales, es con la dinámica de la infección. En donde hemos visto es donde hay una gran explosión de casos. Mira lo que en Manaos hubo una primera ola y luego una segunda ola muy importante con gran número de casos y estas variantes pueden aparecer. Lo mismo pasó en Reino Unido. Cada uno de los países, cada una de las regiones va a tener variantes, es algo inevitable. Es algo que los virus van a hacer siempre, van a mutar, sino que algunas de estas variantes son particularmente efectivas en su transmisión, son las que se monitorizan y pueden incrementar el número de contagios. Doctor, ¿qué diferencia a estas variaciones del virus? ¿Qué diferencia tiene la que se ha desarrollado en Sudáfrica con la del Reino Unido, la de California, la de Brasil? ¿En qué las podemos diferenciar? Entonces hemos dicho que las mutaciones producen linajes y los linajes pueden aumentar o la efectividad de la transmisión o la virulencia, es decir, la capacidad de enfermar. Lo que hemos visto en la mutante del Reino Unido y de Sudáfrica es que aumentan la contagiosidad, es decir, que es mucho más fácil que una persona al estar cerca se contagie. Y algunas, como la que pasa en Manaos, primero, escapan al sistema inmunológico, es decir, que no es efectivo el sistema inmunológico para controlarlas, y además de eso pueden incrementar su virulencia, es decir, su capacidad de enfermar.
Entonces estos linajes se monitorizan o son más infectivos o son más agresivos. Y por eso es que, digamos, tenemos que estar atentos para poder saber cómo reaccionar en el momento en que ingresen estos linajes a los países o que los países empiecen a producir sus propios linajes y exportarlos a otros sitios. Doctor Pérez, lo que estamos haciendo en este momento es decir, poner en marcha planes de vacunación con diferentes tipos de vacuna que tienen diferentes porcentajes de efectividad. Las medidas de bioseguridad que en la mayoría de los países todavía se mantienen, lavarse las manos, usar el tapabocas, los toques de queda, los confinamientos. ¿Esto puede cercar el virus de alguna forma y evitar que se empiecen a desarrollar más variantes de las que ya tenemos? Esa es la estrategia, inmunización y desaceleración de los casos, porque si los casos se siguen acelerando pueden haber linajes y la vacuna que se colocó ser inefectiva. Entonces es en paralelo, se está vacunando, se desaceleran los casos con las medidas de confinamiento y se mantiene toda la bioseguridad. ¿Hasta qué momento? Hasta que entre un 70 y 85% de la población esté inmunizada y ya el virus deja de circular. Ahí podríamos empezar a controlar la pandemia realmente. En resumen, vamos por buen camino. Lento, pero seguro entonces, doctor, según lo que usted está diciendo. Quiero que analicemos esta frase, doctor, para aclararle a los televidentes, porque esto es una pregunta reiterativa por parte de los televidentes a través de las redes sociales. Más contagio no significa mayor letalidad. Entonces, repitamos, si hay mayor número de personas enfermas, pues hay más chance de que las personas se compliquen. Entonces, aumenta el número de muertos. Ese es el linaje de Reino Unido, por ejemplo, que aumenta la contagiosidad. Entonces, si van a haber 1.000 enfermos, hay 10.000 enfermos. Entonces, si hay 10.000 enfermos, pues hay más chance que haya fallecidos en ese número de 10.000, porque aumenta el número de casos. Pero hay otras, como puede ser la de Manaos o otras variantes virales que aumentan es la agresividad. Es decir, que ya no solamente entre, sino que enferma más a la persona. Entonces, sí puede suceder las dos cosas. Definitivamente el ingreso de los linajes aumenta el número de casos o va a aumentar la mortalidad por el número de casos o por la capacidad del virus para infectar. Por eso, desaceleración, las medidas de bioseguridad y la vacunación masiva, que está lenta, bastante lenta, pero necesaria, va a poder controlar la pandemia. Doctor Pérez, esta semana también hubo polémica a través de las redes sociales, también por medio de los medios de comunicación en diferentes países y sobre todo con el surgimiento de estas variantes, y el debate se centra ahora en el tapabocas, en que el tapabocas de tela no es tan efectivo como un tapabocas quirúrgico para hacer frente a estas variantes del virus que ya usted explicó. Algunos son un poco más agresivos en algunas de sus características, no quiere decir que sea más letal. Y eso generó un poco de preocupación por parte de los ciudadanos, no solamente aquí en América Latina, sino también en Europa, en donde están haciendo frente precisamente a la variante británica. Los tapabocas son fundamentales. Obviamente, entre más eficientes son los quirúrgicos, los que se utilizan en los hospitales, las máscaras, los respiradores, los tapabocas convencionales, los que usamos los médicos en los procedimientos, son también muy efectivos. El problema de los tapabocas de tela es que hay tapabocas de tela de baja calidad, de muy mala calidad, o hay tapabocas que sí cumplen algunas normas, que sean telas quirúrgicas, que tengan filtros, que tengan 3 capas, podrían ser efectivos. Aquí la recomendación es usar siempre un tapabocas. Si tiene disponibilidad una mascarilla quirúrgica, póngasela. Y si que sea un tapabocas de tela de buena calidad, puede colocarlo. Y si tiene dudas, puede colocarse doble tapabocas de tela convencional, llamémoslo así, y lo ayuda a proteger. Aquí es poner una barrera física para evitar que contagie. ¿Cuál es la clave? Que el tapabocas no se retire, porque, por ejemplo, en el transporte público, la gente lo puede usar mucho tiempo, pero si en el transporte público lo retira, pues ahí puede contagiarse. Entrando a un baño, si se quita el tapabocas, que es un ambiente cerrado, poco ventilado, puede adquirir el virus. Es mantener el tapabocas, tiene que ser cómodo, tiene que usarlo todo el tiempo, que esté en contacto con otras personas o en ambientes no ventilados. Doctor, tengo tiempo para hacerle una última pregunta relacionada con la vacuna que fue anunciada esta semana, que también tiene un alto porcentaje de efectividad. Es una compañía estadounidense y su vacuna se llama Novavax.
Tal parece que esta vacuna funciona distinta a las otras que ya están autorizadas y que están siendo inoculadas. ¿Qué sabe usted de los reportes científicos y médicos en torno a esta vacuna? Esta semana ha sido muy buena en cuanto a noticias de vacunas. Novavax es una vacuna que es de proteínas, ya no es el RNA mensajero, los ácidos nucleicos, sino la proteína en unas nanopartículas y con una efectividad por encima del 85 hasta el 89%. Janssen también liberó los resultados que muestra que en regiones puede llegar a 85 a 65%, pero es muy interesante cómo después de 30 días se incrementa la inmunidad y se mantiene en el tiempo. Y ya hay más información acerca de la seguridad de las vacunas de ácidos nucleicos, en donde el riesgo de infección, de reacción alérgica, es casi de 1 en 500.000, 1 millón, es extremadamente bajo. Es una muy buena noticia, son muy buenas noticias en cuanto a la inmunización. Digamos que a la expectativa de esta hora es en la accesibilidad a la vacuna. Doctor Pérez, como siempre, un gusto hablar con usted. Usted nos aclara este panorama de la situación semana a semana. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24 y haber respondido estas preguntas y aclarado la situación para nuestros televidentes. Muchas gracias. Pues veamos entonces cómo está el panorama general en el continente y cómo está avanzando la inmunización en los pocos países de la región que ya tienen en marcha sus planes de vacunación. Hasta el 28 de enero del 2021, veamos cómo van las cifras. Estados Unidos va liderando en el continente, va liderando la vacunación allí con 26.19 millones de dosis aplicadas. Le sigue Brasil, en donde han sido ya aplicadas 1.45 millones de dosis. Canadá, pese a las demoras que ha tenido para recibir las vacunas, ya ha inoculado 910.676 dosis y se aproxima ya al millón. México, 657.842 dosis también han sido allí inoculadas. En el siguiente gráfico vemos que en este listado también está Argentina, que ya ha vacunado a 327.999 personas y sigue recibiendo vacunas procedentes de Rusia. Su vecino Chile cierra esta semana con 67.111 dosis inoculadas. Costa Rica en Centroamérica 48.128, mientras que Panamá alcanzó ya las 6.420 dosis. Ecuador en Sudamérica 2.982 dosis han sido aplicadas para el cierre de esta semana en ese país suramericano. Y ya lo decíamos, Chile recibió su primer cargamento de casi 2 millones de dosis de la vacuna elaborada por la farmacéutica china Sinovac. Las mismas hacen parte de este plan de vacunación nacional impulsado por el gobierno central y serán inoculadas en adultos mayores a partir de la próxima semana. Un segundo lote procedente de China con otros 2 millones de dosis adicionales llegarán a territorio chileno el 31 de enero y van a ser distribuidas también en todo el territorio nacional. En esta oportunidad, por primera vez, va a ser incluida la isla de Pascua, que está en el Pacífico y pertenece a Chile. Hasta el momento, ya lo decíamos, hay más de 67.000 dosis aplicadas en esta primera fase de inmunización en Chile. La disponibilidad de la vacuna, la aprobación por el ISP y la decisión del Ministerio de Salud nos permiten iniciar la próxima semana, probablemente el día miércoles, después de tener los certificados que acreditan la seguridad de esta vacuna, vamos a poder iniciar en todas las regiones del país un proceso de vacunación masiva. Y Bolivia se convirtió esta semana en el quinto país de América del Sur en recibir sus primeros lotes de vacunas Sputnik V para comenzar con un ambicioso plan de vacunación contra el COVID-19. Esto cuando el gobierno también reportó que el canciller boliviano Rogelio Maita fue dado de alta tras permanecer 4 semanas internado para ser tratado por haber sido contagiado con COVID-19. Bolivia registra hasta el momento más de 210.000 casos de contagio y unas 10.200 personas han perdido la vida debido al coronavirus. Más detalles sobre el plan de vacunación que va a comenzar en Bolivia y la situación en general de ese país. Vamos a conversar entonces con Mary Vaca, nuestra corresponsal permanente en la ciudad de La Paz. Hola Mary, comencemos con los detalles de la llegada de este primer lote de vacunas a Bolivia, que ya entra entonces en la lista de los países que van tomando delantera en la inoculación de sus ciudadanos.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Así es, Bolivia ha iniciado la vacunación de su personal sanitario que trabaja en la primera línea combatiendo los casos de coronavirus y lo ha hecho con un pequeño lote de vacunas que ha recibido de Rusia. Se trata de 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V que van a servir para vacunar a 10.000 personas, pues se necesitan 2 dosis por cada persona a inmunizarse. Los médicos y los dirigentes del sector sanitario han señalado que estas vacunas no van a alcanzar para todo el personal sanitario, pues en Bolivia existen alrededor de 200.000 salubristas, es decir, que se cubriría con este primer lote solo al 1% de los trabajadores. Pero también hay que comentarles que el presidente Luis Arce ha suscrito un convenio para la adquisición de 5.2 millones de vacunas rusas que van a llegar próximamente, aunque no se tiene precisión de las fechas. Hay que decir también que algunos sectores han criticado que el gobierno haya elegido a la vacuna rusa, pues esta no ha cumplido con todas sus fases de desarrollo a nivel internacional. En cambio, el gobierno ha reaccionado firmando otro convenio para adquirir otras 5 millones de vacunas de la AstraZeneca. Y al margen de eso, el gobierno también espera la llegada de otras 5 millones de vacunas de la iniciativa COVAX a través de la cooperación internacional. Con esto, Bolivia tendría alrededor de 15 millones de dosis para inmunizar alrededor de 7.5 millones de habitantes, que es la totalidad de la población vacunable en Bolivia. Mary, pero entonces, ¿cómo van a ser distribuidas las vacunas de este primer lote? ¿Cómo va a avanzar o cómo se va a poner en marcha este plan de vacunación? Sí, es muy poco lo que se conoce respecto al plan de vacunación. Lo que ha dicho el gobierno es que este va a correr por cuenta de los gobiernos regionales. Lo que se sabe es que en primera instancia se va a vacunar obviamente al personal sanitario, luego también se va a vacunar a las personas de la tercera edad y a aquellas personas que tienen enfermedades de base, para luego pasar a vacunar al resto de la población boliviana. Debo comentarles que en esta jornada ha habido algunas polémicas, porque un parlamentario del Movimiento al Socialismo ha señalado que los legisladores estarían entre los primeros a ser vacunados, lo que ha generado una ola de críticas. De hecho, el presidente Luis Arce, que debería ser vacunado en el inicio de la campaña, ha desistido de esta idea y lo va a hacer en los próximos días. Mary, dejando de lado el tema de las vacunas, ¿cómo está la situación en general en Bolivia? Le pregunto porque semanas atrás veíamos escasez de oxígeno en algunas ciudades, vimos saturación en el sistema de salud en La Paz y en la ciudad del Alto también, y veíamos que la situación estaba empezando a salirse de control para las autoridades. ¿Cómo está ahora? Bolivia está sufriendo una situación crítica por el embate de la segunda ola de coronavirus. Los médicos aseguran que esta segunda ola es mucho más virulenta que la primera y está provocando muchos más contagios. De hecho, los casos de COVID-19 diarios están aproximándose a los 3.000 y se supera el promedio que había ocurrido o que se había registrado en la primera ola. Precisamente por eso los médicos que han perdido a varios de sus colegas en esta lucha han salido a protestar y han pedido al gobierno de Luis Arce que declare la cuarentena rígida para frenar la ola de contagios. El gobierno ha dicho que no va a declarar cuarentena, se niega a hacerlo porque considera que es momento de recuperar la economía del país. Es más, Luis Arce ha pedido a la población boliviana aguantar y resistir hasta que llegue la vacuna para todos, para que se pueda dar una solución estructural al coronavirus en su segunda ola en Bolivia. Esto obviamente le ha generado una serie de críticas también de sus opositores, pues consideran que el país no está para aguantar, pues la situación sanitaria es alarmante. Mary, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de La Paz, y ya así conocemos entonces cómo va a comenzar a avanzar el plan de vacunación en ese país suramericano. Mientras tanto, en Uruguay, el gobierno de este país anunció que cerró un acuerdo para la compra de vacunas desarrolladas por la farmacéutica Pfizer y también con la compañía Sinovac.
El anuncio lo hizo el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien no especificó la cantidad de dosis, tampoco dijo cuándo comenzaría ese plan de inoculación a nivel nacional. El mandatario indicó que avanza también en la negociación con otras compañías farmacéuticas para adquirir más dosis. Uruguay y Paraguay eran los únicos países de Sudamérica que no habían anunciado compra de vacunas a ninguno de los laboratorios que ya tienen aprobadas algunas de ellas. Uruguay registra hasta el momento más de 39.800 casos y cerca de 415 personas han fallecido en ese país suramericano. Y esta semana también el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue diagnosticado con COVID-19, una noticia que le dio la vuelta al mundo. Uno de los mandatarios más escépticos frente a la crisis de la pandemia, el mandatario de los mexicanos indicó que está recibiendo tratamientos médicos y que se retiraría de algunas de sus labores oficiales. Esto mientras México avanza en su plan de vacunación, pero los nuevos casos de contagio no dan tregua. El presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, dio positivo por coronavirus. El mandatario ha sido fuertemente criticado por la gestión que ha hecho de la pandemia de coronavirus en el país. Desde el inicio de la emergencia minimizó su impacto. Siento que no vamos a tener problemas mayores. Y mientras otros países de la región imponían restricciones, su administración se resistía. No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya yo les voy a decir cuándo no salga. A pesar de haber sufrido un infarto y padecer hipertensión, rara vez se le ha visto con una mascarilla en público. A lo largo de la pandemia ha continuado sus viajes y mítines por diferentes puntos del país y ha seguido saludando a sus simpatizantes con apretones de manos y abrazos. Lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, ¿eh? No pasa nada, o sea, y así. Promovió dudosos métodos para una supuesta protección ante el contagio. Este es el detente. Detente. Ahora AMLO se une a otros líderes mundiales que han contraído la enfermedad, como el expresidente estadounidense Donald Trump, el presidente brasileño Jair Bolsonaro o el primer ministro británico Boris Johnson. También ellos restaron importancia al impacto del virus y se negaron al inicio de la pandemia a imponer restricciones. El primer caso de la enfermedad se detectó a finales de febrero en ese país. Menos de un año después ya suma 150.000 muertes por coronavirus. México es la cuarta nación a nivel mundial con mayor número de muertes por esa enfermedad. Vamos a ampliar la información de lo que está sucediendo en México. Mario Carbonell, en la capital mexicana, nos dará más información y más detalles. Mario, comencemos por la salud del presidente López Obrador. ¿Qué se sabe de su condición y cómo está avanzando con su enfermedad? De acuerdo con los más recientes reportes, tanto del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, como de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que son los encargados de dar a conocer el estado de salud del presidente, refieren que ha evolucionado de manera muy favorable, que se encuentra tranquilo, que está contento, de buen ánimo y con muchos deseos de reincorporarse ya a sus actividades cotidianas. Esto después de una serie de versiones especulativas en el sentido de que la salud del presidente se habría agravado y también tras la visita este jueves a Palacio Nacional del sacerdote Alejandro Solalinde, un personaje muy cercano al presidente. No obstante, las autoridades han salido a frenar estos rumores, a dejar en claro que Andrés Manuel López Obrador va presentando mejoría, que está de buen ánimo y que se encuentra pues ya nada más esperando a que terminen estos días de confinamiento para volver a las actividades. Mario, también fue noticia esta semana que México compró un lote de 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para complementar las otras dosis de vacuna que ya está inoculando allí a sus habitantes. ¿Cómo está avanzando el plan de vacunación? ¿Cómo ha sido recibido este avance de la inoculación a nivel nacional? México va liderando en el ranking a nivel latinoamericano. Pues ha habido una polémica después de este anuncio del acuerdo de compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik, en el sentido de que aún no se conocen los resultados de la fase 3 de ensayos clínicos
Incluso algunos legisladores del partido del presidente, como Germán Martínez, han cuestionado pues que se dé este trato al país y que se compre este tipo de vacunas aún no probadas. Sin embargo, autoridades como por ejemplo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que fue el encargado de a autorizar esta compra, que aún por cierto no se concreta finalmente, ha dicho Arturo Herrera que México no compra vacunas de segunda, que la efectividad de las vacunas con las que se tiene acuerdo de compra es superior al 94%. Y, por ejemplo, también el canciller Marcelo Ebrard salió a decir que se conoce la efectividad de la Sputnik gracias a los expedientes a los que se tuvo acceso de la aplicación en Argentina. De modo que pues estamos en espera de estas dosis, como también estamos en espera de que se reanuden los envíos de la vacuna de Pfizer, que como sabemos fueron suspendidos, pero se reanudarán el próximo 15 de febrero. Hasta el momento de esta vacuna de Pfizer, que es la única que tenemos en el país, se han aplicado 650,000 dosis y hubo una polémica porque se comenzó a vacunar a maestros del estado de Campeche con el fin de eventualmente volver a clases presenciales. Sin embargo, pues los médicos de esa entidad han cuestionado que aún no se termina de inocular al personal de la salud y que ellos son los que deberían estar primeros en la lista. Mario, vale la pena recordar las medidas y las restricciones que tiene México todavía vigentes porque a pesar de que el plan de inmunización está avanzando, la cantidad de casos de personas contagiadas sigue siendo muy alto y ni qué decir de la cifra de personas que han fallecido, sobre todo en Ciudad de México. Así es, en la Ciudad de México las autoridades han anunciado que se seguirá en semáforo rojo, toda vez que en esta semana pues hubo nuevo récord de muertes reportadas en un solo día con 460. De hecho, fueron 2 días que se acumularon de récord de muertes. Hay aún más de 7,200 personas hospitalizadas y es por ello que hasta el 8 de febrero se podrán reabrir los centros comerciales, por ejemplo. Continúan las restricciones del semáforo rojo y no solamente la capital del país, otros 13 estados, son 14 entidades en total las que se encuentran en semáforo rojo, una situación no vista desde agosto pasado y pues el hecho de que México haya superado las 155,000 muertes, que lo coloca ya en el tercer lugar superando a India, pues tienen al país aún con el pico de la pandemia y las restricciones en efecto. Gracias, Mario, por este reporte desde Ciudad de México, un completo reporte de la situación allí. Esta semana también Colombia superó la barrera de los 2 millones de personas contagiadas. Más de 52,000 personas han fallecido en este país suramericano, entre ellas el ministro de Defensa que estaba en el cargo, Carlos Holmes Trujillo, quien fue diagnosticado con COVID-19 y por varios días estuvo en una sala de cuidado intensivo. El gobierno del presidente Iván Duque anunció que la vacunación a nivel nacional comenzará a partir del 20 de febrero, una fecha aproximada. No podemos olvidar también la variante brasileña que tiene presencia en el país fronterizo. Colombia y Brasil tienen una extensa frontera en la zona del Amazonas. Vamos a valorar la situación en Colombia y para ello vamos a conectar entonces con Lluís Muñoz, periodista de France 24 en Bogotá, la capital colombiana. Lluís, ¿cuál es la situación entonces de las vacunas en Colombia? ¿Cuántas dosis han comprado? ¿Cuándo se espera que lleguen allí? Ya dicen que el plan va a comenzar a partir del 20 de febrero, pero ¿cuándo llegarán al país? Así es, Santiago, la situación en Colombia es de inquietud. Los colombianos ven como sus países vecinos están iniciando la vacunación, mientras que en el país no parece que vayan a empezar las vacunaciones hasta el 20 de febrero, cuando llegarán las primeras dosis a Colombia. El país ya ha comprado cerca de 50 millones de vacunas, 10 millones de Pfizer, 10 millones de AstraZeneca, 20 millones de la plataforma COVAX y 9 millones de Janssen. Cabe destacar que todo indica que va a ser un proceso lento. El medio estadounidense The Economist situó finales de 2022 como fecha para que termine la vacunación masiva en Colombia. Lluís, ya lo decía yo en la introducción, en este país suramericano el virus está avanzando muy rápido. Ya hay más de 2 millones de personas contagiadas y más de 52,000 ya han perdido la vida, entre ellas el ministro de Defensa, lo mencionaba, Carlos Holmes Trujillo. ¿Cómo cayó esta noticia en la sociedad colombiana, en el gobierno, en la situación que se está viviendo? Como dice usted, hay mucha incertidumbre por lo que está pasando allí.
El martes será un día difícil de olvidar para los colombianos. Para el presidente Iván Duque, muertes como la de Holmes Trujillo arrugan el corazón. Tanto es así que se decretaron 3 días de luto nacional, además de brindarle un funeral con honores. La comunidad política internacional lamentaron el fallecimiento y en las calles de Bogotá se vieron banderas a media asta, así como homenajes de militares y policías a los que lideraba. Falleció a los 69 años y era uno de los hombres fuertes del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese mismo martes también es importante resaltar la muerte de Julio Gómez, un importante líder sindical, presidente de la Confederación General del Trabajo, que tampoco pudo superar la enfermedad respiratoria causada por el COVID-19. Y también hay temor en Colombia por esa variante procedente de Brasil. Estos dos países, Colombia y Brasil, tienen una extensa frontera en la zona del Amazonas, incluso tienen ciudades binacionales, ciudades en todo el punto fronterizo, como la capital del departamento de Amazonas, la ciudad de Leticia. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno colombiano? ¿Cómo están manejando la situación allí? Porque recordemos que al principio de la pandemia, Leticia fue uno de los puntos neurálgicos de la llegada del virus y hubo muchísimos casos allí, incluso la ciudad estuvo aislada durante unas semanas. Efectivamente, Santiago, este jueves Colombia anunció que suspendía todas sus conexiones aéreas con Brasil, al menos durante 30 días. Esto es debido a la variante brasileña que podría ser más contagiosa y tener una posible evasión de respuesta inmune del cuerpo. Las autoridades de salud estudiarán cuáles son los efectos en los próximos 30 días. Además, Bogotá ha suspendido las conexiones con la ciudad de Leticia, ubicada en el departamento del Amazonas, ante el riesgo de que la variante pudiese descontrolarse por el país al ser una región fronteriza con Brasil. El 20 de diciembre, Colombia ya había suspendido vuelos con Reino Unido por la variante británica, que dicen que es un 70% más contagiosa. Por otro lado, en Bogotá, la capital colombiana, se ha visto un descenso de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos al 88%, tras haber llegado en las pasadas semanas al 94%. Y esto ha motivado que la alcaldía levante el confinamiento total de fin de semana que ha estado rigiendo hasta ahora, aunque mantendrá el toque de queda entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Luis, muchas gracias por este reporte desde Bogotá, la capital de Colombia. Desde ahí nos vamos hasta Perú. El gobierno del presidente interino Francisco Sagasti anunció recientemente nuevas restricciones y cuarentenas para el área metropolitana de la ciudad de Lima, el puerto del Callao y también para 9 regiones de ese país. Una medida que se extenderá hasta el próximo 14 de febrero. Pero un amplio sector de la sociedad se opone a estas medidas que aseguran está perjudicando gravemente la ya compleja y afectada economía peruana. En medio de un rápido aumento de nuevas infecciones, cientos de peruanos se tomaron las calles de Lima este jueves para protestar contra las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el gobierno. El presidente interino Francisco Sagasti anunció el martes el cierre total de la capital y de otras 9 regiones a partir del próximo lunes para evitar un desborde del sistema sanitario. Medidas rechazadas por un amplio sector de la ciudadanía que teme un impacto demasiado profundo para la economía. No queremos más confinamiento. El confinamiento va a haber más pobreza. La recesión económica ya no da para más. Por eso nosotros estamos saliendo a las calles a protestar pacíficamente. Otros denuncian una conspiración internacional para afectar al país. El gobierno, obediente a directivas internacionales que se imponen a nivel mundial, es de suprimir la libertad, es de los propósitos que tienen estas cuarentenas, es quebrar la economía no solamente de este país, sino de todos los países, para hacer un reseteo mundial. Perú, con más de 40.000 muertes, es uno de los países más golpeados de la región y ahora hace frente a una nueva oleada de contagios que tiene a los sistemas hospitalarios al límite. Pero al límite está también la economía, que cayó un 11.6% en 2020 y se espera que la vacunación no empiece hasta febrero. Y en nuestra sección en redes, veamos otras noticias destacadas de la semana aquí en COVID-19, la semana en América. Veamos este anuncio de la compañía de biotecnología estadounidense Novavax, que anunció que su vacuna contra el COVID-19 ha demostrado una eficacia del 89.3% en su ensayo de fase 3 realizado en el Reino Unido. Esta vacuna está basada en proteínas y también demostró ser muy eficaz contra la variante británica, aunque ha demostrado que es menos efectiva contra la variante sudafricana. Es todo por el momento aquí en COVID-19, la semana en América. Nos vemos la próxima semana. Siga con nosotros.